Antes de empezar, un pequeño pase de lista. Escribe de qué ciudad eres. Tenemos curiosidad por saber desde dónde nos escuchan. Ahora suscríbete para apoyar el canal y ¡vamos allá! Alejandro pulsó con fuerza el botón de cierre del ascensor, aflojándose el nudo de la corbata. Por fin se había cerrado el acuerdo de los 1.000 millones de pesetas. Valencia le abría nuevos horizontes, un complejo de apartamentos de lujo que se convertiría en un símbolo de éxito. Sacó su teléfono y un recordatorio de Eliana apareció en la pantalla. 18:00, reunión con la organizadora de bodas. Su despacho estaba en su ajetreo habitual, los teléfonos sonaban sin parar, su ayudante Natalia ordenaba cuidadosamente los documentos, esperando su firma. Con los años se había acostumbrado a este ritmo, pero hoy algo diferente flotaba en el aire, sutil, como una premonición de lo inevitable. Entró en su despacho, dejó la carpeta sobre la mesa, se quitó la chaqueta y se frotó las sienes. La ligera tensión no había disminuido desde que vio el nombre en la lista de invitados. Intentó ignorarlo, achacarlo al cansancio, pero era más difícil escapar a las preguntas de su madre. El timbre sonó en el momento en que cogía la botella de agua mineral. Natalia se asomó al despacho como si supiera que no quería coger el teléfono, pero no le quedaba más remedio. Doña Teresa rara vez llamaba por nada. La voz de su madre era suave, pero con una nota de preocupación. Fue directa al grano, preguntando por las invitaciones, por la lista de invitados, y en cuanto él respondió despreocupadamente que había invitado a casi todo el mundo, ella hizo la misma pregunta. ¿Era cierto que había enviado una invitación a Lucía? El silencio se prolongó. Alejandro miró por la enorme ventana, más allá de la cual se extendía una vista panorámica de Valencia. Sabía lo que se le venía encima, pero aún así sintió que algo le apretaba por dentro. Respondió con evasivas, dijo que solo era una cortesía, pero doña Teresa no era de las que se dejan engañar fácilmente. Ella suspiró, le recordó que habían pasado muchos años, pero que algunas acciones no podían explicarse con meras formalidades. Acortó la llamada, refiriéndose al trabajo, pero incluso después de haber colgado la llamada, el pensamiento de Lucía nunca le abandonó. Hacía tiempo que había aprendido a ocultar el pasado tras densos muros de cifras, tratos y contratos. Pero el pasado a veces encontraba resquicios. Deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono, abrió las redes sociales y rápidamente encontró el perfil de ella. La última foto, Lucía rodeada de niños en el aula de un colegio, una sonrisa sencilla, sin montaje. Al pie, decenas de comentarios, agradecimientos de padres, felicitaciones de compañeros. Comparó esta foto con la última publicación de Eliana, un yate caro, un vestido de noche, una copa de champán. El mundo en el que Alejandro vivía ahora era completamente distinto del que una vez había soñado vivir. Cerró la aplicación, tiró el teléfono sobre la mesa, pero lo volvió a coger un minuto después. Tontamente, volvió a abrir su perfil, releyó el pie de foto en el que hablaba de los logros de sus alumnos. Ella siempre decía que quería marcar la diferencia. Entonces, en el pasado, él también lo había creído. Recordó un día en que, siendo estudiante, estaba escribiendo una redacción sobre el sistema educativo. Lucía estaba sentada a su lado, ayudándole a formular sus ideas, y de repente le dijo: «Vas a construir escuelas, Alejandro». Él sonrió y asintió. «Con jardines, con laboratorios, con bibliotecas, como debe ser». Aquella noche, bajo el cielo estrellado, le pareció que todo era posible. Llamaron a la puerta. Natalia anunció que la reunión para el nuevo proyecto comenzaría en 10 minutos. Asintió, recogió sus papeles y encendió el portátil. Todo iba según lo previsto. El contrato estaba firmado, un futuro brillante por delante. Debería haberse sentido aliviado, pero algo seguía sin resolverse. Volvió a mirar el teléfono. Lucía no había respondido a la invitación. Quizá ni siquiera tenía intención de hacerlo. Y sin embargo, él lo sabía. Si no quisiera verla, no habría enviado esa carta. Si no quisiera entender algo, no habría buscado su perfil en las redes sociales. Se obligó a cambiar de marcha, apartó el teléfono y se centró en los gráficos y los números. No mentían. No le recordaban el pasado. No le hacían preguntas para las que no tenía respuesta. El restaurante brillaba con luz dorada, las copas de cristal reflejaban el resplandor de las velas, creando la ilusión de una velada de cuento de hadas.
Alejandro se sentó frente a Eliana, que discutía animadamente los últimos detalles de la boda. Sus manos se deslizaban suavemente sobre las páginas de la lista de invitados como si estuviera dirigiendo su propia obra de teatro. Asignaba los papeles impecablemente, quién debía sentarse dónde, en qué orden debía servirse la comida, qué regalos se esperaban de los invitados. Asintió con la cabeza, pero sus pensamientos vagaban por otra parte. El teléfono estaba cerca, la pantalla parpadeaba intermitentemente. Lucía recibió la invitación, pero no respondió. Eliana se congeló de repente, al captar su mirada distraída. Cogió el teléfono, bajó la pantalla con confianza y sonrió. «Estás mirando las redes sociales de tu antigua novia». No había celos en su voz, solo burla aderezada con suficiencia. Abrió el perfil de Lucía, recorrió con la mirada las fotos, profesora de primaria, niños, algún acto benéfico. «Qué bonito», se estiró. «Qué contraste con nuestra boda». Alejandro permaneció en silencio. Ya no podía oírla, su mente volvía al pasado. A momentos en los que todo había sido más sencillo, pero más profundo a la vez. Lucía estaba sentada frente a él en la biblioteca del colegio, explicándole matemáticas. Su voz era suave y tranquila y su mirada llena de paciencia. «Los números son como el cielo estrellado. Te ayudan a entender el mundo». Entonces lo había ignorado, pero ahora aquel recuerdo lo atravesaba hasta el punto de dolerle. Luego, otra imagen, el tejado de su casa, de noche, con la luz de los faroles allá abajo. Lucía tendiéndole un bocadillo, sonriendo. Hablaron del futuro, de cambiar el mundo. Parecía entonces que todo era posible, siempre que los sueños fueran propios, no impuestos desde fuera. Pero el recuerdo más doloroso llegó al final. El aeropuerto. Él se aleja hacia la puerta de embarque y ella se queda, de pie, un poco alejada. Él no se vuelve, aunque sabe que ella le está mirando. Entonces se dijo a sí mismo que era lo correcto, que le esperaba algo más que este viejo amor. Se convenció de eso entonces. Pero ahora, todos estos años después, no estaba tan seguro. Eliana dijo algo, pero su voz sonó apagada, como a través del agua. Alejandro solo volvió a la realidad cuando ella le tendió una copa de champán y rozó sus dedos con los de él. «Estás muy lejos», comentó ella. «Brindemos por nosotros». Bebió un sorbo, pero el sabor le pareció extraño, casi vacío. Una vaga sensación de pérdida creció en su interior. No se podía cambiar el pasado. Él lo sabía. Pero entonces, ¿por qué seguía buscando a Lucía en su teléfono? Eliana sonrió de repente. Sus ojos brillaban con socarronería. «Por cierto, ya que está. Lucía está invitada, juguemos un poco con ella. Ponla en una mesa incómoda, que sienta la diferencia». Alejandro no contestó. Se quedó mirándola, dándose cuenta de lo diferente que percibía en el mundo. Volvió a sentir que había dado un paso en la dirección equivocada. Pero no había vuelta atrás. Lucía salió del aula, ajustándose al hombro la mochila llena de cuadernos. En el pasillo se oía el ruido habitual, niños riendo, gritando, llamándose unos a otros. Cerca del despacho del director, la secretaria la detuvo y le tendió un grueso sobre blanco. «Hay una carta para ti, Lucía. Algo importante». Ella lo cogió en sus manos, mirando las letras pulcramente etiquetadas. El remitente era Alejandro. Se le encogió el corazón, pero se recompuso rápidamente. Entró en el aula vacía, se dejó caer sobre la mesa del profesor y rasgó el borde del sobre. Dentro había una invitación de boda. El papel era caro, con relieves, y el texto estaba escrito en letras doradas. Lo releyó varias veces, intentando averiguar qué significaba. ¿Por qué se acordaba de ella después de tantos años? Muchos pensamientos pasan por su mente, pero antes de que pueda darse cuenta de lo que siente, su hermana María aparece en la puerta. «¿Qué ocurre?» María se acercó y miró por encima del hombro. Entrecerró los ojos. «¿Estás pensando en irte?» Lucía no respondió de inmediato. Le parecía que alguien estaba jugando con su pasado, intentando atraerla de nuevo a la vida que había dejado atrás hacía tiempo. Alejandro no le había escrito, no había buscado una cita, no había mostrado ningún interés por su vida, y, de repente, esto. Apretó el borde del papel con los dedos, como si esperara que el tacto le diera respuestas. María cruzó los brazos sobre el pecho. «Serás superfluo allí, entre esa gente. Son ricos, arrogantes. ¿Qué vas a hacer allí?»
¿Ver cómo se casa con una mujer de su propio círculo? Lucía, no te corresponde. Lucía sabía que su hermana decía la verdad. Pero había dos sentimientos luchando en su interior. El deseo de dejar el pasado donde pertenecía y la necesidad de cerrar una larga historia inconclusa. Rechazar el viaje significaría admitir que aún temía el encuentro. Suspiró, dejó la invitación sobre la mesa y se quedó pensativa mirando por la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, recordándole la noche en que Alejandro se había marchado. Se había quedado fuera bajo la misma lluvia, viendo cómo el avión se lo llevaba a su nueva vida, dejándola a ella con los recuerdos. Por la noche, mientras ordenaba cosas viejas, encontró el armario de su abuela. Dentro, vestidos bien doblados, olor a lavanda, recuerdos de la infancia. Su mano se deslizó sobre la delicada tela azul. Este vestido había pertenecido a su tía cuando aún creía en el amor verdadero. Lucía se lo puso, mirándose en el espejo. De repente tuvo claro que quería ir. No por Alejandro, ni por sus amigos ricos, sino por ella misma. Para ponerle fin. Su abuela, que la observaba desde su silla, sonrió. Te queda muy bien. La verdadera elegancia no se proclama, simplemente está ahí. Se levantó, se acercó a la cómoda y sacó de una caja un collar de perlas. Este collar lo llevaba tu bisabuela. Mantiene viva nuestra historia familiar. No es para exhibirlo, sino para quienes entienden lo que es el verdadero valor. Quiero que lo lleves contigo. Lucía tomó el collar entre sus manos, sintiendo su frescor. Una reliquia familiar, un recuerdo silencioso de quienes la precedieron. No necesitaba diamantes ni joyas ostentosas, solo algo que tuviera significado. Miró a su abuela y vio comprensión en sus ojos. Por la noche se quedaba mucho tiempo despierta, mirando al techo. No la dejaban dormir sus pensamientos sobre lo que podría haber sido si hubiera dicho algo diferente aquel día en el aeropuerto. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía darle sentido a lo que sentía ahora. Lucía asintió, sintiendo que las dudas la abandonaban. Ya había tomado una decisión. Mañana iría al lugar donde una vez comenzó su historia, para terminarla de una vez por todas. La hacienda Las Mariposas estaba empapada de flores y luces. Orquídeas blancas adornaban los arcos, las largas mesas estaban forradas con platos de porcelana y un sutil aroma a perfume caro recorría la estancia. Todo parecía perfecto, como debía ser en una boda en la que se había pensado hasta el último detalle. Lucía salió del coche y se detuvo un momento, mirando a su alrededor. Sentía las miradas clavadas en ella, algunas con curiosidad, otras con un desdén indisimulado. Su vestido era modesto pero elegante. No intentaba destacar, pero eso era lo que llamaba la atención. El camarero la dirigió a una mesa en la que había gente que no conocía. Sus conversaciones se interrumpieron cuando ella tomó asiento. La saludaron con una sonrisa cortés pero fría. La vecina de su derecha, una mujer rubia con un vestido escarlata, jugueteaba perezosamente con una copa de champán y se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Es usted profesora? En una escuela normal. Lucía asintió. La pregunta fue formulada en un tono que no dejaba lugar a dudas sobre el interlocutor. Eso es tan bonito. La rubia alargó las palabras, estirándolas como si las estuviera saboreando. Los demás comensales miraron a su alrededor, algunos sonriendo, otros simplemente desviando la mirada. Lucía sintió que la ponían a prueba, esperando una reacción, pero no les dio ese gusto. Ella respondió con calma que su trabajo no es solo una profesión, sino una vocación. Que veía en los niños un futuro, que su objetivo era darles la oportunidad de una vida mejor. Las voces en la mesa se callaron, alguien intentó cambiar de tema, pero uno de los invitados, un hombre de unos 40 años, primo de Eliana, de repente la miró de otra manera. «Te gusta mucho tu negocio, ¿verdad?», preguntó, no con burla, sino con auténtico interés. Lucía volvió a asentir y en sus ojos brilló el respeto. Eliana observaba todo esto desde su asiento, sin ocultar su irritación. El plan para ridiculizar a Lucía se estaba desmoronando. Había pensado que se confundiría, que intentaría justificarse o callarse avergonzada, pero no fue así. Lucía mantuvo la calma, la voz firme y la mirada segura. Esto enfureció a Eliana, interrumpiendo su guión. Se inclinó hacia Alejandro, que estaba sentado a su lado, y le dijo algo al oído, pero él solo lanzó una mirada en dirección a Lucía, sin contestar nada.
Estaba tenso pero contenido, y Eliana sintió que perdía el control. La velada continuó. El champán corría, los camareros se apresuraban entre las mesas y la orquesta tocaba una melodía ligera y discreta. Lucía no intentaba entablar conversación con nadie, pero su presencia se hacía sentir. La gente la observaba furtivamente, discutían entre ellos, pero no se atrevían a decir nada abiertamente. Sin embargo, Eliana no iba a rendirse. En un momento dado, se levantó de su asiento, cogió su copa y llamó la atención de todos. Su voz sonaba dulce, pero había acero en ella. Agradeció a todos su presencia, mencionó lo importante que era que solo la familia y los amigos íntimos les rodearan en ese día. Luego, con una sonrisa socarrona, añadió, e incluso viejos amigos que nos recuerdan lo lejos que hemos llegado desde el pasado. Hubo un breve silencio en la sala, y entonces alguien rió suavemente. Lucía se dio cuenta de que era una indirecta hacia ella, pero fingió no darse cuenta. Cogió su vaso, bebió un pequeño sorbo y bajó la mirada a su plato. Pero el momento ya había pasado. Alejandro miró a su prometida con ligera irritación y luego desvió la mirada hacia Lucía. Vio que ella había resistido el golpe. Su rostro permanecía imperturbable, pero él la conocía lo suficiente como para saber que estaba hirviendo por dentro. También podía sentirlo en sí mismo. De repente se sintió incómodo con todo el espectáculo, la falsedad, los juegos innecesarios. Volvió a mirar a Lucía y captó su mirada. No había acusación en ella, solo algo parecido a la comprensión. O tal vez de perdón. La ceremonia se acercaba a su clímax. Alejandro estaba de pie ante el altar, con el rostro impenetrable, pero en su interior se desataba una tormenta. Se respiraba un ambiente de lujo impecable. Orquídeas blancas goteaban de las columnas, las arañas de cristal reflejaban la luz de las velas y los violinistas tocaban una delicada melodía. Los invitados observaban con admiración, esperando el momento en que él dijera el preciado sí. Debería haber sentido alegría, pero algo en su interior se apretaba. Vio a Eliana frente a él, impecable, hermosa, elegante, la mujer con la que iba a comenzar una nueva vida. Pero sus pensamientos le hicieron retroceder traicioneramente. Recordó otra escena, una noche, muchos años atrás. El aire cálido de Guadalajara, las estrellas, la sinceridad penetrante en los ojos de Lucía. Construirás escuelas, Alejandro. La voz de ella resonaba en su cabeza. Entonces creyó que podía. Soñaba con cambiar el mundo, con crear algo significativo. Pero con los años, los sueños habían dado paso al frío cálculo, al dinero, a los tratos. Siempre creyó que avanzaba, pero ahora sentía que huía. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Lucía. Estaba sentada al final de la sala, no destacaba entre los invitados, pero él podía sentir su presencia. Su rostro era tranquilo, sin juicios ni regodeos. No sabía qué buscaba en sus ojos, perdón, aprobación o tal vez una última oportunidad para arreglar las cosas. Su corazón latió más rápido, pero no podía permitirse dudar. Demasiadas cosas a su alrededor dependían de que tomara la decisión correcta. Los ojos de Eliana leían confianza. Sabía que había ganado. Todo estaba bajo control. El sacerdote pronunció las palabras tradicionales y llegó el momento de que Alejandro respondiera. Abrió la boca, pero la voz se le atascó en la garganta. Se hizo el silencio en la sala. Los segundos se alargaron. Sintió los ojos de los invitados fijos en él. Sintió que Eliana le apretaba ligeramente la mano, instándole a responder. Solo tenía que decir una palabra. Todo estaba previsto de antemano. Pero algo en su interior no le permitía hacerlo de inmediato. En algún lugar del pasillo, alguien tosió, llenando la repentina pausa. Alejandro apretó los puños, suspiró y finalmente dijo el ansiado, sí. Los invitados aplaudieron, la orquesta aumentó la melodía y la ceremonia continuó. Todo iba según el guión. Solo en su interior persistía la sensación de haber perdido algo importante, algo que nunca podría recuperar. Lucía se levantó lentamente de su asiento y se dirigió a la salida. Le dirigió una mirada, pero no hizo ningún movimiento. Doña Teresa la detuvo en la puerta. La mujer mayor le apretó la mano y la miró a los ojos con gratitud. Gracias por recordarle a mi hijo quién era, le dijo en voz baja. Lucía sonrió, pero no respondió. Sabía que su historia había terminado. No se arrepentía de haber venido. Ahora podía marcharse, dejando el pasado donde pertenecía.
Unos meses más tarde, Alejandro estaba frente a un edificio que antes le había parecido anodino. Una escuela normal con paredes desconchadas, un patio polvoriento y el sonido de las voces de los niños a través de las ventanas abiertas. Pero ahora lo veía de otra manera. Aquí era donde Lucía pasaba sus días, enseñando a los niños, cambiando su futuro. En sus manos había una carpeta de documentos, dentro había planes de modernización, inversiones, un proyecto que podría hacer de esta escuela una institución modelo. Nunca había pensado que estaría aquí no como un hombre de negocios, sino como un hombre que intenta arreglar algo en sí mismo. El director salió a su encuentro, tendiéndole la mano, pero Alejandro apenas oyó sus palabras. Su mirada se deslizó por los pasillos, hacia los viejos pupitres, hacia los dibujos de los niños en las paredes. Aquí era donde Lucía trabajaba, donde ponía su alma. De repente se dio cuenta de que nunca le había interesado lo que ella hacía, lo que era importante para ella. Siempre pensó que sus sueños eran demasiado pequeños, demasiado realistas. Pero ahora los veía de otra manera. Había vida en este lugar, un significado, una energía que no podía medirse en dinero. Lucía apareció al final del pasillo, lo vio y se detuvo un momento. Su mirada era tranquila, sin sorpresa, sin regodeo. Pasó a su lado como si se tratara de un encuentro ordinario sin importancia. Alejandro sintió que algo en su interior volvía a apretarse. La siguió y entró en el aula, donde los alumnos discutían animadamente algo en la pizarra. Lucía estaba entre ellos, tranquila, natural, como si aquella fuera su verdadera casa. Esperó a que los niños se dispersaran y se acercó. Ella no le miraba, hojeaba una revista, marcaba algo en las notas. No sabía cómo iniciar una conversación, cómo explicar por qué estaba aquí. Ella se le adelantó, diciéndole en voz baja que llegaba 12 años tarde. Su voz era uniforme, no había amargura ni arrepentimiento en ella. Quiso decir que entendía mucho, que quería ayudar, pero se le atascaron las palabras. En lugar de eso, colocó la carpeta sobre su escritorio. Ella la miró y luego lo miró a él. Esperó su reacción, esperaba que dijera algo duro o que se negara. Pero ella se limitó a abrir la carpeta, pasar los ojos por las líneas y cerrarla. Le preguntó si estaba dispuesto a trabajar los sábados como un profesor normal. No había desafío en su voz, sino una simple prueba para saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Él asintió, dándose cuenta de que era el primer paso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo importante. Lucía volvió a sus quehaceres y él salió al patio, donde los niños jugaban en los viejos columpios. Le parecía que aquel día no era diferente de cientos de otros, pero algo era distinto en su interior. Quizás algunos sueños encuentran su camino de vuelta, aunque sea tardíamente. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.